Buenas tardes, les doy la bienvenida nuevamente a este espacio saludable, a esta ventanita saludable, donde hoy vamos a ver un tema que es realmente lindo, interesante, que se trata de los germinados, los brotes. En general, en los últimos años ha tenido mucho auge este tipo de alimentación, que es la alimentación más bien cruda, y realmente nos brindan un valor energético muy enriquecedor para nuestro tipo de alimentación. Entonces es bueno que en vez de ir a comprarlo en la verdulería, que están muy bien presentados en sus bandejitas, no sabemos en realidad cuánto tiempo hace que están allí. Por eso lo interesante es que en casa podemos preparar con lo que tenemos nuestros germinados. Son muy fáciles de hacer, se hace rápido, lleva poco tiempo de atención por parte nuestra y realmente nos brinda un valor energético realmente increíble. Lo interesante es que podemos utilizar muchísimos tipos de alimento. Por ejemplo, se pueden germinar legumbres, cereales y semillas. Vamos a ver las legumbres, porque a veces tenemos cierta confusión, ¿no? Entonces, las legumbres, ¿qué es lo que podemos germinar? Todo lo que querramos, entre ellos los garbanzos, las lentejas, los porotos, que tienen una enorme variedad. Tenemos los porotos de soja, los porotos mung, los porotos de manteca, el poroto alubia, el poroto aduki. Hay una variedad enorme. Los porotos payares, después la alfalfa y las arvejas, las habas, los maníes, y entonces vemos que podemos elegir cualquier elemento que tengamos en casa y guardado. Lo único que hay que tener en cuenta es que este tipo de brote a veces resulta ser un poco duro, porque ya en sí la legumbre es más bien durita. Entonces hay un tipo de germinado, ya lo vamos a ver, que se hace en forma horizontal, porque así le podemos cortar, es como ir a podar y dejamos la legumbre, el poroto, afuera y comemos todo lo que ha brotado, ¿no? Entonces eso es mucho más rico para nosotros y es más suave para aquellos tal vez que tienen algún problema estomacal o que no le gusta masticar eso, que requiere un poquito más de esfuerzo. Pero después tenemos los cereales, estos sí que son más blanditos, más tiernos, más, diríamos, comestibles. En los cereales tenemos todos los tipos de arroz. Después está el mijo, el maíz, el trigo, y ahí tenemos el trigo, el común, conocido, el trigo burgol, el trigo sarraceno, tenemos la cebada, la quinoa, el centeno, el amaranto, la avena, el salvado de avena. Y después tenemos las semillas, que las semillas son las más rápidas en general de germinar, que son tan pequeñitas que enseguida responden a nuestro tratamiento. Y entre ellas tenemos, por ejemplo, las de sésamo, las de girasol, el fenogreco, la chía, el lino, el zapallo, cualquier tipo de semilla. Las de fenogreco, muy especialmente, tienen muchísimas propiedades. Ya vamos a ir viendo cuáles son, porque realmente nos dan un beneficio maravilloso. Lo importante es que nos guste, porque a veces hay algunos que son un poco picantitos. Nosotros vamos probando y entonces de ahí elegimos si lo que nos guste es lo que más vamos a consumir, pero sabemos que cualquiera nos va a brindar este tipo de beneficio. Vamos a hacer este tema de los germinados en 2 veces, porque hoy no nos va a alcanzar todo el tiempo. Pero como sé que lo que más interesa es
cómo preparo el germinado, voy a dar el comienzo y después ya nos vamos al, digamos, no al final, pero sí a la parte de la germinación. Y en el próximo encuentro, que será el jueves 30, vamos a ver realmente todo lo que nos produce los distintos tipos de germinados, según sea la legumbre, cereal o semilla que yo esté utilizando, ¿no? Entonces, para empezar vamos a ver que estos germinados o brotes, como les decimos cuando los vamos a buscar, a comprar generalmente, son un alimento vivo que contiene grandes cantidades de enzimas, de clorofila, de aminoácidos, minerales, vitaminas y oligoelementos. Pensemos que nosotros en ese proceso en que lo ponemos a germinar, el elemento, el producto que ponemos, se rompe su cáscara y lo que aparece es el corazón de la semilla, de la legumbre, es decir, el embrión que empieza a crecer, ¿no? Y según hasta donde nosotros le permitamos crecer, porque también hay una cantidad de días determinados, porque ya más tiempo de ese también puede perder su poder. Y entonces, al comer esto, realmente, acá están preguntando si vamos a compartir el video, y sí, eso después te lo comentamos, pero siempre se comparte en el Facebook. Y entonces, es muy importante tener en cuenta esto, ¿no? ¿Qué tipo de alimento estamos germinando? Porque, por ejemplo, los rabanitos, la semilla de rabanito, da un picor y hay 3 tipos diferentes. Y está el rabanito, el blanco, el rosa y el oscuro, el marrón, que realmente todos tienen un picor distinto y son muy sabrosos. También la arveja realmente tiene como una florcita, después los vamos a ir viendo, pero a mí porque es algo que me encanta y me gusta probar todos, el de alfalfa, que es el más suavecito y es realmente uno de los más buscados también. Y lo podemos hacer nosotros tan fácil. Entonces, este tipo de alimentos ayuda a corregir todas las carencias de alimentación que nosotros podemos tener y por eso neutraliza ese déficit que a veces no alcanzamos a cubrir con lo que comemos diariamente. Y digamos que es una alimentación moderna, pero en realidad también hablamos de dejar de lado un poco los alimentos industrializados y también de cómo comemos, porque esto viene un poquito a ayudarnos a cambiar los hábitos de alimentación. Por supuesto, es un hábito más saludable que podemos acompañar con otros tipos de cambio de los que estamos siempre hablando en este espacio, ¿no? Que tratamos de llevar una mejor calidad de vida. Entonces, cuando nosotros germinamos semillas oleaginosas o cereales o legumbres, se convierten en un alimento que es muy fácil de asimilar, porque van liberando esos nutrientes que están encapsulados, como decíamos antes, y mejoran el valor nutricional. Los brotes son un alimento predigerido, justamente por esto, ¿no? Que sale esa parte tierna, interna, y por lo tanto ayudan muy especialmente a todas las personas que tienen problemas digestivos, problemas de digestión lenta o algún tipo de problema estomacal. Entonces los podemos consumir, ya solo verlos realmente nos da una idea de frescura, es muy lindo a la vista, ya nos trae la idea de que es algo rico y bueno. Entonces los podemos consumir enteros. Se puede incluir generalmente la raíz, las hojas, todo, pero la recomendación es que se los consuma crudos, porque siempre la cocción va a destruir el contenido nutricional. Por ejemplo,
lo podemos comer en ensaladas, sobre todo en los desayunos, ¿no? Cuando dejamos de lado de comer cosas dulces, la clásica mermelada y queso en la tostada, y cambiamos por hacer un puré o paté de legumbres y acompañamos con los brotes, eso es ideal porque nos da una energía increíble para el resto de la mañana. Entonces lo podemos agregar también en licuados, podemos saltearlos, pero rápidamente para justamente no destruir su poder nutricional, ¿no? Y lo agregamos también en tortillas, en pastas, pero siempre a último momento. En los platos calientes, la recomendación es esa, añadirlos al final, así como ponemos a veces el queso rallado o la levadura de cerveza o las semillas activadas para quien las usa. Ya vamos a hablar también, porque es algo muy fundamental en nuestra buena alimentación, el uso de la semilla activada. Entonces lo usamos de esta manera para no perder las propiedades. Y acá vemos en esta variedad que tenemos tan linda, también como un jardín de germinados. Y ellos contienen muchos aminoácidos esenciales, especialmente las legumbres proporcionan al organismo proteínas completas que se transforman en los 8 aminoácidos esenciales. Cuando nos falta alguno de ellos, en general se puede favorecer la aparición de algún tipo de alergia, algún tipo de debilidad, mala digestión, deficiencias en la inmunidad y también el envejecimiento prematuro de las células. También contienen vitamina C, que es una de las sustancias que más aumenta con el efecto de la germinación. Los brotes, por ejemplo, de trigo, lentejas, soja, garbanzo y judías, los porotos, ¿no? Creo, si no me equivoco, son excelentes fuentes para que tienen este tipo de vitamina. Por ejemplo, las hojas germinadas incrementa el contenido de vitamina C hasta en un 100% de lo que nos daría el poroto así, solo cocido en un plato común, ¿no? Y los brotes de trigo, por ejemplo, en un 600% en solo 5 días. O sea que es increíble la cantidad, ¿no?, de nutrientes que nos están proporcionando. Los betacarotenos, provitamina A, el germinado de alfalfa, por ejemplo, contiene más betacarotenos que el tomate, o bien el pimiento verde y muchas frutas que a veces comemos justamente para poder obtener esto. Y los germinados, por ejemplo, de col, de guisantes, también son excelentes fuentes de esta vitamina, que es esencial para nuestro crecimiento, para el desarrollo, para la buena vista y también para el aparato reproductor. La vitamina B, por ejemplo, que son la tiamina B1, la riboflavina, hay distintas variantes, son abundantes en los germinados de alfalfa, de trigo, girasol, centeno, sésamo, y contribuyen a un buen funcionamiento del sistema nervioso. También de ellos obtenemos vitamina E, que es un antioxidante celular excelente y es protector del corazón y un buen tonificante. El trigo germinado llega a incrementar hasta 3 veces su contenido. Tenemos la vitamina K, que posee propiedades propiedades coagulantes, y que la encontramos también en la alfalfa germinada. La clorofila, las semillas germinadas que más clorofila sintetizan son trigo y alfalfa. Cuando la clorofila es absorbida directamente por la sangre a través del sistema linfático, va al torrente sanguíneo y activa el metabolismo celular. Por eso mejora nuestra defensa, nuestra resistencia, la capacidad regeneradora de células,
también nuestra respiración y entre otras propiedades potencia los procesos naturales de curación, depura la sangre y frena las infecciones y equilibra la relación ácido-base en nuestro organismo. Son realmente importantísimos. Y ya estamos terminando, pero es fundamental conocer las propiedades que tiene para darle el valor que realmente tiene este tipo de alimentación. El calcio. Los germinados, por ejemplo, de sésamo proporcionan abundante calcio y son excelentes fuentes de este mineral también los brotes de almendra, girasol, alfalfa y garbanzo. Personalmente les cuento que con las semillas de sésamo, el sésamo integral, y está también el sésamo blanco, uno puede reemplazar perfectamente los lácteos, ¿no? Ya sea con los brotes o con las semillas activadas. Eso poniéndole todos los días una cucharada sopera sobre nuestra comida, cuando los activamos, está cubierto prácticamente el porcentaje que necesitamos diario de consumo de calcio. El potasio se encuentra también en los brotes de almendras, sésamo, girasol, soja, porotos. El hierro también está contenido en brotes de alfalfa, feno, greco, lenteja, soja, la soja roja y la soja verde. También tenemos oligoelementos, ya que el yodo, el zinc, el selenio, el silicio, el cromo y el cobalto están contenidos en todos los germinados, en distinto potencial, pero están en todos. Las enzimas, ¿no? Cuando se comen crudas las enzimas de las semillas germinadas, que son llamadas diastasas, facilitan la digestión de las fibras, las proteínas y las grasas. Y después los digestivos, nutritivos y de bajas calorías aportan muy pocas calorías, como sabemos. Por ejemplo, 100 gramos de brote de soja equivalen a 30 calorías, o sea que uno no puede decir que va a engordar por comer esto. Entonces, a partir de aquí vamos a dejar esto, los germinados que más se consumen y todo lo que contienen, lo vamos a ir dejando para el encuentro siguiente y vamos a ir a ver cómo preparamos, aquí están las propiedades, y cómo hacer un germinado paso a paso, que esto es lo interesante, ¿no? Entonces, es muy sencillo. Lo ideal siempre es tener una germinadora, porque se pueden comprar germinadoras, pero en casa es muy simple. Yo tengo, para mostrarles el envase donde hago los germinados, y con eso me es suficiente. Después al final se los muestro bien. El envase que tengo de vidrio, pero después lo vemos mejor, y la bolsita que hay para los brotes, que es para enjuagarlos y para proteger también estos envases. Entonces, si no queremos comprar una germinadora, porque realmente no es necesario comprarla, lo hacemos nosotros muy fácil, lo podemos realizar como vamos a verlo ahora. En un tarro de cristal, como vemos aquí, ¿no? Siempre tiene que ser vidrio. Es el material más noble para este tipo de cosas, porque si ponemos plástico, sabemos que el plástico se va generando porosidad y ahí se van instalando bacterias, entonces no es lo ideal. Siempre vidrio. Y entonces preparamos que sea ancho en su boca, lo lavamos bien, lo dejamos, podemos usar para que quede bien como desinfectado, un poco de vinagre, y ponemos las semillas que queremos germinar, ¿no? Entonces, con una cuchara grande de semillas o un puñado, según también el tamaño del envase que nosotros tengamos, si es chiquito, si es angosto, si es amplio. Entonces ponemos una cantidad determinada. Para probar podemos empezar con poquito, pero van a ver que es muy fácil y se van a entusiasmar. Entonces, ponemos entonces un puñadito de semilla, de cereal
o de legumbre, y entonces después le agregamos agua. Y el agua debe tapar a todas las semillas, o sea que quede ahí como que está regada, como si estuviésemos regando una semillita que plantamos. Y entonces, después vamos a ir a ver cómo lo vamos cambiando. Una vez que tenemos agregadas ese agua y las semillas bien cubiertas, tapamos con un tul o una tela porosa donde entre el aire, que no quede cerrado hermético, como lo vemos aquí, y entonces las dejamos así, remojando y reposadas durante toda la noche. Ya vamos a ver el tiempo que necesita cada uno, pero muy especialmente es interesante ponerlo en un lugar oscuro, esa primera etapa, ¿no? Donde está la semilla cubierta de agua. Cuando pasan las horas necesarias para cada tipo de producto que estamos haciendo germinar, porque vamos a ver que el tiempo es diferente para cada cosa, las retiramos de ese envase, las enjuagamos, ¿no? Y entonces lo que hacemos es ponerlas húmedas nuevamente en el envase y taparlo con ese tul o tela porosa para que el aire penetre, pero que no le entre ninguna bacteria, nada que esté volando en el aire, ni tampoco un bichito, una mosca, que caiga algo allí adentro. Queda realmente protegido. Esa es la misión, en realidad. Entonces, lo fijamos para que no se pueda mover esa tela. Después les muestro cómo hacerlo, pero ahí lo veíamos, estaba con una bandita elástica antes. Entonces dejamos que se vaya a ir reposando y en general tenemos que tenerlo con una ventilación adecuada. También algunas semillas las ponemos al sol porque es como que están así haciendo su proceso de embeber clorofila, ¿no? de estar produciendo, mejor dicho, están tomando del sol y están produciendo todo su mejor nutriente. Entonces, los tenemos ahí, en algunos casos, vamos a ver cuáles, es necesario guardarlos. Otros los ponemos en el sol hasta que empiecen a germinar, porque hay distintas variedades. Acá tenemos uno que está bien perfecto, como decíamos antes, ¿no? Entonces, siempre los vamos remojando y cambiando el agua. Podemos hacerlo eso 2, 3 veces al día. Lo importante es que siempre la semilla esté húmeda, remojada, porque si se seca nunca va a salir, se endurece la parte de afuera y el brotecito que está empujando para salir no va a aparecer. Entonces, siempre le damos una buena enjuagada cada vez que vamos a remojarlos, los enjuagamos, los dejamos que se escurran muy bien y después los volvemos a dejar en su lugar. Y eso lo vamos haciendo según la cantidad de días que necesite cada uno de los elementos, que ya vamos a ver cómo son de diferentes. Entonces, vamos viendo ahí que va creciendo el brotecito y en algunos casos podemos dejar nosotros que llegue a 2 centímetros, a veces puede exceder, hay gente que le gusta que sea más crecido todavía, y entonces una vez que nosotros ya consideramos que está como lo queremos, y depende también, no lo vamos a sacar antes de tiempo, por eso vamos a ver ahora los tiempos de cada uno, lo que hacemos es sacarlos de ahí, darles una enjuagada nuevamente y guardarlos en la heladera. Y a partir de ahí los vamos consumiendo. Yo los pongo generalmente en un tupper y después, pues ya no es necesario que tenga esa protección de la tela. Ahora sí, cuando los ponemos en la heladera necesita que esté bien cerrado, ¿no? Hermético para que conserve todo y justamente es lo que necesitamos, que esté protegido.
Acá vemos las germinadoras de las que hablábamos antes, las germinadoras que uno puede comprar, pero realmente, como lo podemos hacer nosotros, no es necesario comprarlas, no son caras, pero creo que tampoco son necesarias, y ahí vemos, muchas veces estas son buenas, las del lado izquierdo, que tienen distintas capas, son buenas cuando queremos hacer al mismo tiempo distintos tipos de brote, ¿no? Poner, no sé, 3 clases de semillas diferentes, por ejemplo, o 2, como en el otro caso. Ahí entonces sí, pero de lo contrario se puede hacer también en distintos frascos que nosotros tengamos. Y acá tenemos las germinadoras caseras, que vemos que está el frasco de vidrio, el tul, la cintita que le podemos poner para que esté bien eso ahí sujeto y protegido. Y acá tenemos los tiempos, estas semillas, acá tenemos las semillas, la temperatura del agua en la mayoría de los casos es fría. En el fenogreco que tiene hay que enjuagarlo muy bien porque tiene un aroma y un sabor muy fuertes, pero vale la pena porque realmente es sabroso y con mucha proteína. El agua es tibiecita, los enjuagamos muy bien y después los podemos poner en remojo. Entonces, horas de remojo para consumirlo. Hay mucha gente que los consume a veces sin dejarlos germinar. Por ejemplo, las nueces, ¿no? Ahora se me ocurrió esto. Para que las nueces estén como activadas, eso sería activarlo, ponerlo varias horas en remojo y después consumirlo. Están blanditas y además sí tienen un mayor potencial que cuando las comemos así como las compramos. Pero si no, los dejamos para hacerlos germinar. Por ejemplo, acá la chía. La chía tiene al mismo tiempo para consumo sin germinar que para germinado, ¿no? Entonces ahí nos da lo mismo porque vamos a ver que ya va a estar germinado. Y aparte es una semillita tan chiquitita, es como un puntito, como el amaranto prácticamente. Después tenemos el girasol, que lleva, nosotros lo que nos interesa es el germinado, tiene que estar en remojo, o sea, ese primer día yo lo voy a tener en remojo entre 4 o 6 horas. También puedo dejarlo un tiempo más, ¿eh? Yo les digo, el fenogreco, por ejemplo, yo lo dejo 12 horas, acá 18, y yo siempre lo dejo 12 horas. Y cuando ya lo enjuago para empezar el proceso propiamente del germinado, del crecimiento, ya empiezan a salirle los primeros brotecitos. Pero lo mínimo es esto, entre 4 y 6 horas. Y después, por ejemplo, el zapallo también, que tiene esa semilla tan grande, está en remojo mínimo 6 horas. Y yo diría que 12 también no tiene ningún tipo de problema. Después que pasa este tiempo, esto es para, recordemos, cuando yo pongo las semillas en agua, lo primero que hago. Después el proceso, lo que sigue es empezar a remojarlas 2, 3 veces al día, mantenerlas siempre húmedas. Y eso voy a ver que va creciendo hasta por lo menos 2 centímetros o a veces un poquito más. Y eso tarda en general 48 horas más. A veces un poquito más, depende de cómo a nosotros nos guste. Pero es muy rápido, ¿no es cierto? Después acá tenemos, por ejemplo, también otro tipo de semillas. Esto también ustedes, si quieren, lo podemos pasar en forma, no con el PowerPoint, sino en una tabla. No hay ningún problema en que se puede también hacer para que lo tengan. Entonces también siempre vemos acá lo principal, la hora de remojo, lo mínimo que tengo que tenerla en remojo y después sigo con ese proceso del enjuagado y de mantenerlo siempre cubierto. Y por ejemplo, acá tenemos
acá dice semillas, pero en general acá ya vemos que son las legumbres, ¿no? Tenemos los porotos, acá está 12 horas, porque como son más duros, son más grandes, necesitan más tiempo. 12 horas o un poquito más no van a tener ningún tipo de problema, pero fíjense que el agua ya es tibia, no como en el caso de la semilla, que era en general siempre fría. Cuando es más duro el producto, el agua es tibiecita. Y este ya sería este, la última tabla que veíamos. Entonces, pienso que eso les dio una idea muy importante. Después podremos mandar la tabla así fuera del PowerPoint. Este es el frasco que yo utilizo. Y están estas bolsas, no es necesario comprar la bolsa, pero yo la tengo hace muchos años y lo que nosotros hacemos es ponerla de esta manera y con el mismo cordoncito yo le hago una vueltita arriba y me las ingenio para que quede presionado y lo uso sin necesidad de poner otra cosa más porque ya lo tengo todo aquí. Lo que hacemos cuando dejamos el agua bien cubierta, la semilla, lo que estemos germinando, lo que uno hace es después saca la bolsa y puede sacar y dejar todo adentro de la bolsita y así lo puede enjuagar perfectamente, lo enjuaga, lo pone bajo el agua, le echa más agua, lo enjuaga muy bien y después vuelve a poner todo en el envase y ahí entonces lo tapo y empiezo el proceso de el germinado en varios días. Sabemos, como decíamos antes, que 2 centímetros sería lo mínimo, pero yo puedo dejarlo un día más si quiero o 2. Y después, bueno, ya lo podemos consumir. Lo enjuagamos, lo ponemos en la heladera y lo vamos comiendo como habíamos dicho al principio. Así que espero que les haya sido de utilidad y el jueves 30 vamos a seguir con la explicación de cada uno de los elementos que íbamos nombrando, las propiedades que tiene, ver cuáles son los beneficios que nos dan los germinados y espero que les haya gustado, que lo puedan hacer, que sea de forma sencilla, ¿no? Que les haya parecido bueno para incorporarlo. Así que les agradezco su presencia y nos volvemos a encontrar el jueves 30, 14:30 horas. Gracias. Mirta, como tenemos 2 personas, a lo mejor alguna, si abre el micrófono, puede hacer Perfecto, una pregunta o un comentario. Perfecto. Está habilitado Sí. el micrófono para abrirlo. Bien. Aunque Susana escribió, excelente, Sí. gracias. Sí. Bueno, acá está Susana. Ah, bueno, Susana, hola, un gusto Hola, la conocerte. verdad que están respondiendo a una gran necesidad mía porque necesito consumirlos y yo los compro, pero me pasa que los comprados pasa un día y ya se ponen feos, se ponen como que se echaron a perder por la humedad de la bolsita. Vienen en una Claro, bolsita de nylon, claro. de Sí, plástico, no sé cómo decirte. sí, Entonces, en sí. realidad, cuando ofrecieron este tallercito me pareció fantástico, porque necesito Perfecto. hacerlo. Soy sola, Claro. entonces necesito pocas cantidades, yo con un pequeño frasco. ¿Cuánto dura una cucharada, por ejemplo, para cuántas comidas? Una No, cucharada eso de semilla. tenés para varias comidas, ¿eh? Según si pones una cucharada grande, yo te diría, yo siempre pongo un poco más, por eso digo un puñado, soy generosa, ¿viste? Entonces pongo un puñado y tenés para 4 o 5 días, fácil, ¿eh? Para Claro, comer. Ahora, si claro, pero pones una tendría que cuchara, hacer de una sola variedad para no tener de más. claro, Hacerlo justo, sí, sí, ir cambiando. Cuando se termina sí, uno, haces otro, exacto. claro. Y si Sí. mientras tanto, mientras compres, una idea que se me ocurre es que cuando los compras, los saques de la bolsa donde vienen y los pongas en un envase de vidrio si tenés. Ah, ¿ves? Nunca se me ocurrió eso. Siempre los dejaba en la bolsita o lo ponía en un tupper que Claro, también es de plástico. O sea, claro, tal cual. Sí, tiene que ser sí, vidrio. Perfecto, claro, bueno. es lo ideal. Muchas Bueno, gracias. por favor, a vos por estar. Lili, si querés preguntar algo, comentar algo. Si no, bueno, agradeciendo la presencia
las espero el jueves. El jueves. El jueves del 30. Para mí sí, todo sí. este tema es nuevo porque siempre he querido aprender a hacer eso, pero nunca había escuchado ni idea de cómo hacer esto. Así que para mí es súper importante aprender a hacer estas cosas, porque nunca había tenido a nadie que me enseñara ni nada, pero Claro. voy a estar ahí pendiente para tomar mis notas y todo. Por eso estaba preguntando que si el video lo van a compartir en el chat de reflexiones, para poder tomar mis notas y saber por dónde debo empezar. Claro. En el Bueno, Facebook, bueno. Lili, en el Facebook lo publicamos mañana, en el Facebook de Brahma Kumari, Ciudad de Ituzaingó. Yo no sé entrar en Facebook. Sí, pero lo podemos poner también en reflexiones, Bueno. porque si tú lo ponemos Sí, por en favor. reflexiones también. Sí, por favor, es más fácil para mí. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Mirta, ¿te puedo hacer una pregunta? Cuando vos decís agua fría, ¿es agua de heladera o agua fría común? No, ahí está el error. Agua fría sería natural. Está bien. Natural. Claro. Está bien. Está bien. Sí, es un error semántico porque en realidad es agua natural. Está bien, agua natural. Gracias. por Muy favor. muy bueno, vamos a hacerlo. Bueno, sí, yo también lo voy a hacer, ¿eh? A ver si para el jueves que viene voy a tener mi frasquito y les muestro mi tarea. Ay, sí, qué rico. Claro. ¿Y con cuál semillita recomendás empezar? Que sea fácil y salga bien. Y mira, las que son así tiernitas, yo uso muchísimo el fenogreco, porque es fácil, es rápido, es rico, tiene muchísimas propiedades, y es lo que Sí. tengo a mano. Siempre, viste, tengo... Y se un compra poquito. cualquier semilla en cualquier lado en la dietética. Sí, compras eso y arrancamos. Sí, Bueno, voy a arrancar entonces. vamos. Vamos a hacer el desafío de los germinados. Muy bien. Bueno, Bueno, muchas muchas gracias. Gracias a Bueno. ustedes. Om Hasta Shanti. luego. Gracias. Om Shanti. Gracias.